de sorprender, sobre todo en el final, ¿no? Esa vuelta de tuerca que da en el final casi siempre y sorprende, y todos esos niveles de lectura que permite la fábula. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Habías escrito fábulas antes o te planteaste que voy a hacer un libro de fábulas? No, no fue un proyecto de hacerme con la idea y con la intención de hacer fábulas. Tal vez las fábulas nacieron a partir de la poesía. Pero porque tú vienes de la poesía, Yo, no de la narrativa. No de la narrativa. Pero, digamos, de cierta forma, la poesía es una fabulación también y una confabulación. Pero, viendo ciertos poemas míos, yo les vi que tenían un rostro más de algo que contar con relación a seres, personajes, cosas y circunstancias que tuvieran algo que decir que la poesía no lo dijera. Y ya, como tú dices, digamos, no es el carácter moralizante de la fábula tradicional, sino que, digamos, yo lo que admiro en Augusto Monterroso es ese diálogo con el mundo de las cosas a las que se les da vida, sin dejar ninguna moraleja de por medio, más que la interpretación que les da el autor. Así como lo decías hace un momento, tal vez una situación de sorpresa, ¿qué es lo que se quiso decir? Porque no hay explicación. Yo lo que intento hacer es dejar, no de magia, sino de incitación al pensar. La fábula induce una reflexión. Sí, pero que no está concluida en el texto como tal. Pero también es otro que decías interesante, porque también hay prosa poética aquí, en esta fábula, ¿no? Ese origen que viene de la poesía no es prosa, simplemente, sino que también hay muchas de ellas que son prosa poética. Sí, digamos, siempre está la carga poética en mi obra. No son fábulas planas, por decírtelo así, que vayan explicando el contenido, la historia, sino que sobre todo tienen también la necesidad de tener la metáfora como una representación poética del fondo del texto. Tus libros anteriores, Sortilegio, Días Extremos, Gajes del Oficio, Amorosidades, Talud, Trofeo de Casa, todo esto era poesía. Poesía. Es tu primera incursión en la prosa. En la prosa. Pero digamos, quiero dejar algo claro en este texto, que estos son fábulas de hace 15, 20 años, pero que las he ido trabajando. Sí, durante mucho tiempo. Pero que me han dado la oportunidad para tener también más textos de carácter. Al final del libro incluyes un texto que se llama Historia de la Imaginación, Teorías sobre el cielo. Sí. Cuéntanos sobre eso. Digamos, la historia de la imaginación nace a partir del inicio que se tiene con los cuentos. Cuando había una vez, hubo una vez, era así una vez, poética, ¿no? Sí. Poética. Pero por lo regular, digamos, cuando lo he leído, les pido al público que cierre los ojos. Es el último texto que leo, por eso está de último. Que cierre los ojos y que permanezca así por un momento. Después, una vocación. Después, no digo ni gracias ni simplemente me desaparece. Y la gente al principio abrió los ojos, ¿ahí qué pasó? Con ese regusto, ¿no? Del texto. Yo me gustaría que leyeras alguno, son muy cortos. Por ejemplo, El suicidio del espejo. Hay muchos muy interesantes, ¿no? ¿Cuál quieres leer? De ahí el que tú... Por ejemplo, El suicidio del espejo, ¿no? Que es muy cortito. El suicidio del espejo. Harto de que lo utilizaran ya tanto en poemas, fábulas, cuentos y canciones, ya fuera para ilustrar los encantos de la juventud o la decrepitud de los rostros ante la vejez, un espejo llegó a incolonizarse tanto que, tenso por el enojo acumulado, se hizo añicos en manos de su propia imagen. Es esa imagen del propio espejo reflejado, es lo imposible, la paradoja que está detrás de esta... Del fondo del espejo. Exacto. El fondo que se busca y que tal vez muchas veces no se encuentra. Sí, como decías anteriormente, las ilustraciones, le pedía a César Pinto que necesitaban unas ilustraciones para ese libro que se iba a publicar en España. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Solamente se quedó un mes, unas cuantas. Sí.
Me dijo, pero es un reto. Y al mes me tenía las ilustraciones. Lo ha hecho magnífico. Por cada fábula una ilustración. Sí. Es un trabajo excelente. Sí. Fíjate, te voy a leer este último que leí en Barcelona. Había una construcción de un edificio moderno, pero dentro de esa modernidad había una columna romana. A partir de esa visión y de esa apreciación estética, escribí esto. De lo que fuera la edificación de un templo romano, quedaban ya tan solo las ruinas. Aún así, prevalecía en ellas la grandeza y esplendor de su época, la cual mantenía en pie la única columna que, victoriosa y orgullosa de su pasado, sostenía sobre sus hombros la historia de aquel sitio, donde su antigüedad ahora vitalizaba el moderno edificio que había sido integrado a su entorno junto a los restos de su imperio. Lo que me impresionó esa oportunidad como una construcción moderna estaba en torno a algo tan milenario, pero como aquello que era milenario, antiguo y dejado, digamos, en un lugar, tenía esa presencia todavía de su orgullo y de su pasado, y pese a la prepotencia de la modernidad. Dimanaba, ¿no? Toda una fuerza, una energía, a partir de la cual se había construido todo el discurso moderno. Pues así van cada una de las fábricas. Porque ahí también está la mirada del poeta. Totalmente. Esa es la mirada. Esa es la primera mirada. Claro. Yo siento, digamos, que quienes hacen fábulas son más filósofos. Exacto. El poeta es el transmisor, el que reinventa el mundo a través de palabras que hacen de redescubrir el mundo, es la vida cotidiana, inventarla de otra manera, sin que esta sea tampoco una invención fantasiosa. Antes de dejarles a ustedes que lean el libro, que lo disfruten, que lo comenten, me gustaría que terminaran leyendo la fábula que da título, ¿no?, al libro, El escarabajo historiador. El escarabajo historiador. En una tablilla de barro, un escarabajo dispuso escribir sus memorias para dejar testimonio de cómo era la vida cuando principiaba a gestarse en el planeta, con la seguridad que un día aquel escrito sería del interés de estudiosos científicos. A punto estaba de concluir su tan histórica tarea cuando un volcán cercano lo sorprendió con una espesa capa de lava que terminó sepultándolo. Miles de años después, el escarabajo fue encontrado casualmente, formando parte de fragmentos de arcilla, donde yacía petrificado junto a su obra, sin que su hallazgo despertara el más mínimo interés en el obrero, que al encontrarlo lo lanzó indiferente para continuar las excavaciones en aquel mismo sitio donde se construía el Museo de Historia Natural. Allí está la mirada amarga también, ¿no? Y yo creo que aquí hay una historia de historias. Es decir, cómo la historia muchas veces no se valora. Y es el escarabajo el que deja señales de la existencia, de lo que hubo. Y sin embargo no son atendidas. No son atendidas, porque en ese mismo lugar se estaba construyendo un monumento, era un museo, en honor a lo que la gente había olvidado y el escarabajo había encontrado como un tesoro. Ahí hay un alter ego del escritor también, ¿no? El historiador, el que deja testimonio. Sí, deja testimonio para... Este libro es un testimonio también. Esperemos que tanto en España, en toda Latinoamérica y en Guatemala, tu país, pues que sea muy leído. Ojalá que sea adoptado allí como pensamos, ¿no?, los planes de estudio en la universidad, porque, bueno, además de un buen ejemplo de fábula contemporánea, de síntesis en el lenguaje, pues hay muchos mensajes aquí a partir de los cuales se puede trabajar con los alumnos y que aprovechen esa oportunidad, ¿no?, de tenerte allí y de conversar contigo. Espero que pronto lo presentes allí también. Este es el lanzamiento, pero pronto pues también se presentará en Guatemala. Y esperemos que más sitios. Sí, exactamente. Enhorabuena por el libro, gracias por acompañarnos y espero que también los que nos ven por las redes sociales, por el canal de vídeo de